por fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios usó fe para construir, para constituir este universo, para poner en orden este universo con su fe, con su corazón lleno de lo que él deseo, él deseaba. Dios habló, declaró, y esta es la aplicación de fe. Creí y creemos y hablamos, dice la palabra. La fe es la sustancia espiritual. Es una sustancia, no es una cosa de la mente, no es una idea, un concepto. Fe tiene sustancia, es la sustancia espiritual y también evidencia. Dice la convicción de lo que no se ve. La convicción, la evidencia de lo que no se ve. La traducción Knox en inglés dice, la fe es lo que da sustancia a lo que esperamos. La fe es lo que da sustancia a lo que esperamos. En verso 3, en la traducción Knox de Hebreos 11, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios, con sus palabras, Dios dijo, sea la luz. Y nosotros tenemos la luz funcionando en la misma am, poder y fuerza del principio, porque su palabra está bajo la operación de la luz. Está la razón, aleluya, el motivo en esta palabra constituir. La palabra constituir en el idioma original significa completar a fondo, reparar, ajustar, unir perfectamente, moldear, arreglar, poner en orden. Dice, nosotros sabemos por la fe, entendemos que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, haber sido ajustado, moldeado, arreglado el universo, puesto en orden. ¿En cuál manera? Por la palabra de Dios. En la traducción WIST en inglés dice, equipados y adaptados por la palabra de Dios para el propósito para el cual fueron destinados. Las cosas en el universo fueron equipados y adaptados por la palabra de Dios. Mi hermano, este está diciendo que nosotros podemos poner cosas en orden en nuestras vidas por la aplicación de la palabra de Dios. Cuando usamos la palabra como, um, como um, ingredientes en nuestras vidas para arreglar, para poner en orden. Usted puede aplicar la palabra sobre su matrimonio, sobre sus finanzas, sobre la situación con sus hijos, sobre su salud, cada parte de su vida. Si una cosa no está en orden, está en caos, usted puede poner en orden por medio de la aplicación de la palabra. Es la manera que Dios usaba y Dios nos ha dado esta misma manera a aplicar la palabra. Usted puede tener toda la materia o sustancia para construir una casa. Por ejemplo, la materia que usted necesita para los paredes, para el piso, para el techo, cada parte, toda la materia
la sustancia para construir una casa, amontonado en el suelo, esta materia, cada parte está amontando en el suelo, pero requiere la acción de fe, la acción de una acción en la situación para conectar y edificar una estructura. Fe, la palabra de Dios es la materia para nuestras vidas, la materia para un matrimonio bueno, la materia para tener una vida de paz, la materia para arreglar su salud, la materia para poner en orden sus finanzas, pero usted tiene que aplicar, usted tiene que edificar o estructurar la estructura, dice aquí la estructura de fe. Tenemos que estructurar la palabra en nuestras vidas y la fe es la manera. La fe es una acción del corazón y la boca. Nosotros creemos y también hablamos. Es la aplicación de fe. Este mismo espíritu de fe que tenemos. Amén. La palabra de Dios es la materia y la fe es la que construya y ensambla la palabra de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando usted está bajo un ataque del enemigo en su cuerpo, una enfermedad está traspasando sobre su cuerpo y con su fe usted aplica Primera Pedro 2:24, por sus llagas soy sana en el nombre de Jesús. Estoy resistiendo esta enfermedad, no tiene un derecho a estar en mi cuerpo. Usted está estructurando su vida con la palabra de Dios, porque esta es la verdad de la palabra sobre su vida. Primera Pedro 2:24 le pertenece a usted. Y usted tiene el derecho a usar Primera Pedro 2:24 y aplicar la redención de la enfermedad que las heridas de Cristo le ha dado a usted. Amén. Pero la aplicación, tenemos que estructurar nuestras vidas en la misma manera que dice, nosotros entendemos que este universo haber sido constituido por la palabra de Dios, nosotros también entendemos que nuestro universo, nuestra vida, nuestro mundo va a ser constituido por medio de la palabra de Dios para poner en práctica las cosas que Dios nos ha dado. Tenemos que usar fe. El resultado de estructurar nuestras vidas por la palabra de Dios es que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas visibles o cosas que aparecen. Si una persona tiene que tener la evidencia natural, esta persona no está funcionando en fe, porque la fe dice, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo una convicción, un entendimiento, es real. Mi nombre está en el libro del Cordero, pero mis ojos nunca han visto mi nombre en este libro de vida del Cordero de Dios, pero yo sé, es una realidad en mi vida, es algo real para mí, porque mi fe en lo que Cristo me ha dado, en lo que mi salvación contiene. Aleluya. Fe, fe es, fe nos da la habilidad de creer sin ver. Todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Jesús es el verbo de Dios, el verbo de Dios, y por él
Dios hizo el mundo. Dios dijo, sea la luz. Cristo, el verbo, ser, el verbo de Dios, la palabra de Dios, cada palabra que viene de la boca de nuestro Padre Celestial, Cristo es la palabra. Aleluya. Todavía Dios sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Dice Hebreos 1, 2 y 3. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo, la palabra, el Hijo de Dios, dice, por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, sustenta todas las cosas en este universo con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero note, Cristo, el verbo que fue hecho carne, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra sustenta en la Biblia amplificada es traducida como sosteniendo, guiando, manteniendo e impulsando. Aleluya. Dios o Cristo sostiendo, guiando, manteniendo e impulsando el universo por las palabras de su poder. Aleluya. En este idioma original está en presente progresivo, el tense o la versión del verbo que está funcionando en este momento. Siempre, si usted dice corriendo, habla de una persona que en este momento está corriendo. Si usted dice corrió, es pasado, va a correr, es en el futuro, pero si usted dice, él está corriendo en este momento, amén. En este momento, la palabra de Dios está sosteniendo, está guiando, manteniendo, impulsando este mundo con la palabra de Dios. Aleluya. Y esta es lo que su vida necesita. Su vida necesita una aplicación de la palabra, lo que la palabra dice sobre su matrimonio, lo que la palabra dice sobre su futuro, lo que la palabra dice sobre el futuro de sus hijos, la salvación de sus hijos. Usted necesita aplicar la palabra y la palabra va a impulsar, va a guiar, va a dirigir su vida, esta parte de su vida. Todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio, el verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas, todas, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. En Nueva Traducción Viviente dice, Dios creyó todas las cosas por medio de Él, el verbo, y nada fue creado sin el verbo, sin Él. Aleluya. Cada cosa que usted puede tocar, cada cosa que usted puede entender, cada cosa que usted puede sentir,
Cada cosa que usted puede ver fue creado por el verbo, la palabra de Dios, Cristo sí mismo. Si todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios, va a responder a la aplicación de la palabra. En su vida, posiblemente hay cosas que están en caos. Estas cosas necesitan una aplicación de la palabra. Si su mente es tormentada, necesita una aplicación de la paz que viene de la palabra de Dios. Yo he hecho todas mis ansiedades en el Señor. En este momento no voy a preocuparme, no voy a rendirme a los pensamientos que me da tormenta. No, voy a aplicar lo que la palabra dice sobre la paz de Dios. Con mi mente en Él, con mi enfoque, mi percepción en Él. Cristo puede guardarme en perfecta paz. Amén. Si todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios, responderán. Toda la cosa va a responder a la aplicación de la palabra de Dios. Las palabras de Dios contienen la vida de Dios, el poder creativo de Dios y la voluntad de Dios. Primeramente, la vida. La vida de Dios está en la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, ten misericordia, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Una traducción dice, en efecto, la palabra de Dios es fuente de vida y de eficacia. Aleluya, aleluya. Cada palabra que Dios pronuncia, dice traducción en lengua actual, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Wow. Cada palabra que Dios pronuncie tiene poder y tiene vida. Y Dios nos ha dado su palabra para poner en nuestro corazón y en nuestras bocas. En nuestros corazones y nuestras bocas tenemos que en, en, en adelante del problema depositar la palabra en el corazón y posicionar la palabra en nuestra boca. Es una cosa que es, ah, es el proceso de fe, es la manera de aplicar fe, porque fe viene por el oír de la palabra de Dios, la deposita de la palabra de Dios. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado, Cristo dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Las palabras de Cristo, de Dios, son espíritu y son vida. Juan 1:4 dice, en el verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, es por medio de la palabra que le ha dado la fe para recibir la salvación. La palabra que dice Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es el camino, lo siento, la verdad. Cristo es el sacrificio para sus pecados. Cristo murió en su lugar
en la cruz para pagar el precio, librarle a usted. Y esta persona dice, voy a recibir a Cristo como mi Salvador. En este momento, la palabra le da la luz a su espíritu y su espíritu está nacido de nuevo. Dice, en la palabra de Dios, en el verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nueva traducción viviente dice, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La palabra le dio vida. Traducción en lengua actual dice, de la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Aleluya. Entonces, la vida de Dios está dentro de su palabra. Número 2, el poder creativo de Dios está en su palabra. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Las palabras dijo Dios aparecen 9 veces en capítulo 1 de Génesis. Las palabras llamó Dios aparecen 3 veces y la frase Dios los bendijo aparece 2 veces. Aleluya. Porque el poder creativo está dentro de la palabra. Dios para aplicar su poder, Dios usa palabras. Salmos 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, por la palabra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aleluya. Por la palabra, por el aliento de su boca, porque el poder creativo está dentro de las palabras de Dios. Número 3. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. La palabra logrará lo que agrada a Dios. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allí, lo siento, allá, sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Note, en esta descripción de la lluvia y la nieve que va a saciar la tierra y haberla hecho germinar. La palabra de Dios que sale de la boca de Dios va a haberla hecho germinar, va a producir en su vida, dice, va a producir la voluntad de Dios en su vida, porque dice en 11 de Isaías 55, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Dice lo que yo quiero, la voluntad de Dios. La palabra va a hacer lo que Dios quiere en su vida. Usted no va a aplicar la palabra y tener resultados diferentes que la voluntad de Dios. Pero estoy aplicando la palabra, pero
tengo este pecado en mi vida. No, no, si usted está aplicando la palabra de Dios, usted va a tener paz, usted va a tener gozo, usted va a vivir una vida justa, usted va a caminar en los pasos del Señor, porque la palabra va a producir la voluntad de Dios. Amén. Salmos 107, verso 20. Dice, envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó. Cristo es el verbo, la palabra de Dios. Envió su palabra. Dios ya ha dado acceso a su poder, su voluntad, su, su, su poder creativo, su vida. Aleluya. Está dentro de la palabra de Dios. Y lo que su vida necesita es una aplicación de la palabra de Dios. Cada persona necesita recibirla. Empiece con el recibir de Cristo como su Señor. Y yo quiero orar. Si usted nunca ha recibido a Cristo, este momento es para usted. Usted tiene una invitación especial del Señor en este momento. Abrir su corazón a la vida divina de Dios. Con su boca, diga en voz alta, yo creo que Cristo murió en mi lugar. Creo que Dios envió su Hijo para hacer mi sacrificio en la cruz. Yo creo que Dios le ha resucitado a Cristo de los muertos y en este momento recibo como mi Salvador y mi Redentor, mi Señor, a Cristo Jesús. Aleluya. Venga, Señor, adentro de mi ser y dame, Señor, su vida eterna y su espíritu, porque yo quiero vivir en su voluntad cada día de mi futuro. En el nombre de Jesús. Si usted ha recibido Cristo en este momento, usted es una persona nueva, con una vida nueva, y usted necesita tener el manual del fabricante para entender lo que le pertenece a usted, lo que usted puede hacer. Aquí en su Biblia, usted va a entender lo que ha hecho en su corazón en este momento. Nosotros tenemos muchos recursos para ayudarle en constructoresdefe.com. Usted puede conectar y recibir enseñanzas, podcast, acceso a nuestro canal en YouTube, live stream de nuestra iglesia, muchos recursos que están disponibles para usted. Gracias por sintonizar y vamos a continuar en la semana que viene. Chao.